Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta cita de cada 15 días por este sitio, Valle Salud Académico, en su webinar que ya se ha vuelto una costumbre, gracias a Dios, en estos últimos 3 meses. Y esperamos seguir cultivando y encontrándonos en este espacio, en este escenario. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, Valle Salud IPS en Facebook. Ahí pueden seguir también el webinar el día de hoy. Y ahí quedan las memorias de este y los demás webinars que hemos compartido. Valle Salud IPS en YouTube también pueden encontrar los webinars anteriores y queda la memoria del webinar del día de hoy. Es un placer contar con unos especialistas muy interesantes en un tema muy importante que el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros la conferencia de lo legal a lo cotidiano, medidas gubernamentales de reactivación en medio de la pandemia. Hemos hablado del COVID, de la pandemia desde el punto de vista clínico. Hoy vamos a mirar otra arista de este problema que le hemos encontrado muchas oportunidades de crecimiento. Van a estar con nosotros hoy la abogada Paola Tamayo. La abogada Paola Tamayo es especialista en Derecho Laboral y tiene estudios en Ciencias de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bienvenida, doctora Paola. Va a estar también con nosotros el día de hoy la abogada Cristina Londoño. Es máster en Ciencias Jurídicas. Bienvenida, doctora, en esta tarde de hoy. Y va a acompañarnos también el doctor Julián Madrid. Julián Madrid es abogado especialista en Derecho Comercial, con experiencia en el sector corporativo y socio líder de la firma Madrid Londoño, que más adelante nos hablará al respecto. ¿De qué vamos a hablar en la conferencia de hoy? Bueno, los abogados a continuación van a ser muy claros al respecto y vamos a conocer entonces esos fundamentos de las decisiones gubernamentales, los que estamos a un lado de clínico de esta experiencia, los que estamos como pacientes o como clínicos, no entendemos a veces algunas decisiones tomadas, pero todo tiene una razón. Vamos a conocer el concepto de la pandemia y cómo esta aparición de este nuevo escenario ha hecho que los gobiernos tomen decisiones con información que ha llevado probablemente a un lugar que nos encontramos hoy, ¿cierto? Que es claro que hemos tenido un aprendizaje importante, es claro lo que ha sucedido desde el punto de vista clínico, paciente, sociedad, economía, el sector laboral, pero todo tiene una razón y eso nos lo van a explicar el día de hoy. Entonces les recuerdo, antes de dejarlo con los abogados, les recuerdo que todas las preguntas que tengan las pueden hacer por aquí mismo, aquí abajo encuentran el chat y ahí nos dejan las preguntas escritas al final de las conferencias del día de hoy. Vamos a aclararlas con la ayuda de estos expertos. Entonces, los dejo con ustedes, espectacular público, doctora Paola, doctora María Cristina y doctor Julián. Es de ustedes este escenario el día de hoy y estamos para servirles. Muy buena tarde. Doctor José, muchísimas gracias. También extendemos el agradecimiento a Valle Salud IPS, a Valle Salud Académico por esta invitación. Nos queremos presentar, compartir con ustedes nuestra historia. Nosotros somos Madrid Londoño Consultores. Hemos nacido a partir de una alianza de 3 profesionales del derecho, quienes coincidimos en nuestros valores y propósitos con el fin de perseguir un compromiso en el que compartimos y que es común para nosotros, que es acompañar a las empresas y a las personas en los procesos de adaptación que se requieren en este mundo que, como hemos visto, está cambiando constantemente y de forma acelerada. Como nos presentó el doctor José, nosotros somos profesionales del derecho que hemos venido manteniendo nuestras alianzas estratégicas con consultores de otras áreas del derecho, también con otras profesiones como la medicina laboral, como la psicología, las finanzas, el área de la contabilidad, poniendo a disposición de nuestros clientes servicios integrales en el sector corporativo. Brindamos orientación en el derecho de los negocios, con especial énfasis en las áreas comercial y laboral, como pudieron observar de la presentación de nuestros perfiles, y teniendo como un fin último y lo que más nos motiva, que es contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos productivos de nuestros clientes, así como con ello podemos alcanzar lo que se pueda para impulsar modelos de innovación. Nuestro enfoque es brindar la orientación legal necesaria para mejorar eficiencia en los procesos, pero con la apertura, con la adaptabilidad y los brazos abiertos de brindar soluciones a la medida, impulsando que esos modelos de innovación puedan apuntar a sostenibilidad como nos corresponde a nosotros como abogados, mitigando riesgos y contingencias.
Seguimos. Pues me uno al agradecimiento que ha presentado Cristina Vallesalud por la invitación y a los asistentes que han tomado su tiempo para escucharnos. La finalidad de esta charla es básicamente presentar de una manera pedagógica cuál ha sido la cronología de todo el esquema normativo que ha salido en Colombia desde la declaración misma de la pandemia. No vamos a adoptar vamos a hacer juicios sobre la calidad de las normas que han expedido desde el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales. Simplemente vamos a presentarlo como un esquema de lo que se ha presentado, de lo que ha salido, del porqué, de la forma en las que han ido saliendo las diferentes medidas adoptadas, hasta llegar a un tema ya de lo cotidiano, del cuidado que debemos tener, que también, si bien está en normas, pues depende más de la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, para empezar lo más rápido posible, pues le doy la palabra de una vez a Paola. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta webinar. Agradeciendo en primera medida el espacio brindado por Vallesalud, haciendo una extensión de lo ya dicho por Cristina y por Julián. Con esta conferencia queremos darles un poco de claridad respecto de lo que ha venido sucediendo en el país, puesto que hemos visto cambios en nuestra cotidianidad y pues el fundamento de ellas son las decisiones gubernamentales que se han dado en medio de la existencia de una pandemia, como es la acaecida por la enfermedad COVID-19. Como todo tiene un origen, tenemos que explicar en primera medida cuáles fueron esos sucesos que dieron lugar a que la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitiera una alerta sanitaria y declarara la existencia mundial de una pandemia acaecida por la enfermedad COVID-19. Es necesario indicar que hasta la fecha lo que se ha conocido es que en diciembre de 2019 existieron unos primeros casos sintomáticos en Wuhan, China, de un brote de neumonía por causas desconocidas, con algo en común, y era que quienes tenían o padecían esta enfermedad habían asistido o trabajaban en un mercado mayorista de pescados, mariscos y animales en la provincia de Hubei. El primer caso confirmado por coronavirus fue el 31 de diciembre de 2019, sin conocer a ciencia cierta cómo se había dado este contagio. Se sabía que era un tipo de coronavirus, pero para esa fecha ya habían 36 tipos distintos de este virus. Luego, las autoridades médicas chinas confirman que ninguno de los síntomas que estas personas padecían encuadrados se enmarcaba dentro de los síntomas comunes de este virus. Entonces, por lo tanto, se emite pues una alerta inicial diciendo que era un virus de fácil propagación y cuyo tratamiento era desconocido. El 1 de enero las autoridades chinas ya toman cartas en el asunto, cierran el mercado de Wuhan en la provincia de Hubei y anuncian el 7 de enero que se descubre un nuevo tipo de coronavirus, el que luego el 11 de febrero de 2020 es denominado como COVID-19 por la OMS. Ya para el 30 de enero de 2020 nos enfrentamos a 9.692 casos en China, 90 casos en otros países como Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, y ya para el 11 de marzo, con 118.000 casos reportados, 4.291 fallecimientos, 114 países con reporte de la enfermedad en la población, esta enfermedad ya es declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Hemos escuchado mucho sobre la OMS en todos los medios de comunicación, pero es importante saber qué es la OMS. Tenemos que saber que es la máxima autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Las actividades principales son las siguientes, sin que sean las únicas: tratar enfermedades no transmisibles, la preparación y vigilancia y respuesta a crisis de promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida,
esquematizar servicios institucionales y definir sistemas de salud. Esta autoridad máxima en materia de salud tiene su origen el 7 de abril de 1948, con sede actual en más de 150 países, sin que Colombia sea la excepción, y su principal sede es en Ginebra. Ya tenemos que entrar a ver qué es una pandemia. La pandemia es una propagación mundial de una nueva enfermedad frente a la cual la mayoría de personas no son inmunes. Para que se pueda hablar de una pandemia, debemos pasar por dos fases, una fase de brote y una fase de epidemia. Esta fase de brote es una aparición repentina de una enfermedad por una infección sectorizada y momentánea. La epidemia ya es una enfermedad que se propaga activamente debido a que ese brote inicial se descontrola y ya perdura en el tiempo. La pandemia, por otro lado, exige que se cumplan dos criterios. Primero, que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. ¿Esto qué nos da a entender? Que la diferencia entre la epidemia y la pandemia es que la pandemia ya pasa esos límites fronterizos, como lo que sucedió con el COVID, y que si hubiese perdurado o permanecido únicamente en China, si el brote se hubiese descontrolado, solo podría ser calificado como epidemia. Entonces, cuando la OMS decide declarar la existencia de una pandemia, ya tuvo que haber visto que se pasaron estas dos fases y que se cumplieron con los dos criterios ya explicados. Ya digamos que acto seguido entramos a responder por qué son vinculantes las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Para esto es importante primero entender si en efecto son vinculantes estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa vinculantes? Que sean de obligatorio cumplimiento por el Estado colombiano. Para esto tenemos que entrar a decir que las recomendaciones de esta máxima autoridad en materia de salud no son tratados, no son ratificados por Colombia, no tienen supremacía o nivel constitucional. Simplemente son recomendaciones cuyos estados que pertenecen a este grupo, a esta organización mundial, deciden adherirse o no, pero de forma autónoma. ¿Qué es decir? ¿Qué es de forma autónoma? Que cada estado toma las decisiones sobre cómo va a enfrentar o cómo va a asumir esas recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud. También es importante entender que estas recomendaciones, atender estas recomendaciones por el Estado colombiano, busca en cierta medida procurar por una diplomacia internacional, partiendo de que Colombia hace parte del orden mundial que lidera el sistema de las Naciones Unidas, y que lo sugerible para este tipo de casos es que atienda estas recomendaciones de esta máxima autoridad. ¿Por qué esta decisión de la OMS de declarar la existencia de una pandemia? Bueno, como ya lo comentamos, para la fecha en que se decide declarar la existencia de una pandemia, esto es el 11 de marzo de 2020, ya la enfermedad se había extendido a varios países, había tenido un cruce continental y afectaba a un número considerable de personas, cuyo contagio pues era de forma comunitaria. Ya el foco epidémico no eran personas extranjeras que contagiaran nacionales, sino que ya los mismos nacionales se contagiaban entre sí, y por lo tanto se extendió su propagación de forma muy rápida. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se transmite el virus. Bueno, para esto tenemos que partir de que hay dos formas de transmisión de la COVID-19, denominada la COVID-19 porque es una enfermedad, y se da por dos formas. Una, mediante gotículas infectadas, y otra por vía aérea. Mediante gotículas infectadas se da de dos formas, una forma directa y una forma indirecta. La forma directa se da por ese contacto social, bien sea porque no hayan barreras o porque habiéndolas, estas no contienen las secreciones que se emiten de forma natural por las personas. Esto al hablar, al estornudar, emitimos nosotros gotículas que, si tenemos la enfermedad, están infectadas y que al entrar por las vías respiratorias, por ojos o boca de pacientes, de personas que están sanas, pues pueden contraer el virus. Y por otro lado, se da de forma indirecta cuando estas gotículas provenientes de personas infectadas
o contagiadas y que no usan barreras o que usándolas no retienen esas gotículas que se expiden, quedan en superficies contaminadas. Estas superficies se denominan fómites. Así pues, cuando una persona que está sana toca esas superficies y luego, sin un lavado de manos previo, toca sus ojos, su nariz o su boca, tiene un alto riesgo de contraer el virus. Por otro lado, tenemos una vía aérea. Esta vía ha sido bien polémica sobre si es posible que mediante el aire se transmita el virus. Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que podría ser posible en circunstancias y lugares específicos en que se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que pueden generar aerosoles. ¿Y qué son aerosoles? Pues son partículas que están suspendidas en el aire, que son goticas respiratorias emitidas a través del habla, etcétera, que se mezclan en el aire circundante y forman un aerosol. Estos lugares que ha determinado la OMS en los que puede contraerse el virus son donde se practiquen procedimientos como intubación endocranial, ventilación manual antes de intubación o reanimación cardiopulmonar. Ya para responder cuáles han sido las decisiones del gobierno nacional, es importante indicar en primera medida que el poder público en nuestro país está subdividido en tres ramas: la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Por un lado, la legislativa es la encargada de emitir leyes, la judicial la de administrar justicia, y la ejecutiva, que es la que en este momento nos vamos a centrar, es la que representa el gobierno, y su composición se divide en dos niveles: un nivel central y un nivel descentralizado. El nivel central encabezado por el presidente de la República, seguido por vicepresidentes, ministros y directores de direcciones administrativas y órganos constitutivos del gobierno. Y por otro lado, el nivel descentralizado por entidades territoriales, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado. Debemos decir nuevamente que el presidente de la República es el jefe de Estado, el jefe del gobierno y por ende la suprema autoridad administrativa. Al tener tal calidad, debió ser el primero en atender esas solicitudes de la OMS, esas recomendaciones, que desde el 9 de marzo, incluso antes de la declaratoria de la pandemia, requirieron a los diferentes estados adoptar medidas prematuras con el objeto de detener la propagación y la transmisión del virus, porque ya se conocía cómo era su comportamiento en el entorno. Luego de declarar ya el virus como pandemia, la OMS nuevamente invita a los estados para tomar acciones urgentes dirigidas a identificar casos confirmados y ordenar el aislamiento y el monitoreo de los mismos. Con base en esto, el presidente decide activar una figura constitucional denominada estado de emergencia, declarando el estado de emergencia social y ecológico el día 17 de marzo y el cual finalizó el 6 de junio de 2020. ¿Qué permite estos estados de emergencia? Permite al Estado y a sus dirigentes actuar con prontitud y con medidas extraordinarias para atender las necesidades de recursos humanos y financieros. No debemos dejar de lado que existe actualmente un estado de emergencia sanitaria declarado ya no por el presidente, sino por el Ministerio de la Salud y de la Protección Social como un ente propio del nivel central de la rama ejecutiva y que le otorga la posibilidad de emitir también medidas extraordinarias y oportunas relacionadas con la contención del virus y su mitigación, pero esto ya desde un punto de vista de salud pública, únicamente de salud pública. Ya llegando, digamos que retomando el tema del estado de emergencia social y ecológica, pues como dato curioso tenemos que el anterior estado de emergencia económica, social y ecológica se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2017, derivado de la emergencia presentada en la ciudad de Mocoa. Pero bueno, ya digamos que adentrándonos más al tema que nos convoca, estos estados de emergencia económica, social y ecológica se dan cuando se perturban o se amenazan perturbar de forma permanente, grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, lo que en este caso pasa con la enfermedad que enfrentamos a nivel mundial. Muchas de estas medidas
del gobierno nacional, del presidente de la República, no solo estuvieron dirigidas a fortalecer el sistema de salud, sino a mitigar efectos negativos de la parálisis económica, a instruir a las personas, a insistirles para que tomaran medidas que en principio contuvieran la propagación y que ahora lo que buscan es mitigar esa propagación. ¿Qué no puede hacer el presidente en medio de un estado de emergencia? El presidente, primero, no puede modificar la constitución política de Colombia, no puede salirse de ese encuadramiento que la misma ley le da respecto a emitir únicamente directrices relacionadas con la emergencia y con la finalidad de superarla. Es decir, el presidente solo puede, en este estado de emergencia económica, social y ecológica que ya finalizó, emitir decretos dirigidos a contrarrestar efectos negativos o a evitarlos, pero no puede, derivados de la pandemia o de la enfermedad COVID-19, pero no puede emitir decretos con un fin totalmente distinto. ¿Listo? Entonces, acá es importante mencionar que la presidencia en medio de este estado de emergencia económica, social y ecológica que duró 2 meses, emitió más de 80 decretos que ahorita están siendo estudiados por la Corte Constitucional. Digamos que esto para contextualizarlos frente a la respuesta de quién vigila lo hecho por el presidente, pues es la Corte Constitucional la que determina si esas disposiciones adoptadas por el presidente de la República se encuentran alineadas con la constitución política de la que todos conocemos, pero siempre revisando que el presidente no se haya extralimitado en sus posibilidades y haya modificado la constitución o haya legislado por un asunto distinto a lo que convoca la emergencia social y ecológica. Por otro lado, para finalizar ya con la explicación de lo que es un estado de emergencia económica, social y ecológica, respondemos a qué hace el Congreso de la República. Recordemos que el Congreso, compuesto por Senado y Cámara de Representantes, son los protagonistas de la emisión de las leyes en Colombia. Entonces, este ente colegiado lo que hace es revisar en el año siguiente a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica si continúa con esos decretos o si permite que estos sigan teniendo vigencia. Estos decretos proferidos por el presidente los modifica o los deroga. ¿Cris? Sí. María Cristina, prende el micrófono, por favor, María Cristina. Ok, lo siento. Perfecto. Bueno, tenía silenciado para no interferir. Entonces, retomando, la idea con este slide es ofrecerles un corto resumen sobre las medidas tomadas por parte de la actual Presidencia de la República en el marco tanto de los estados o el estado de emergencia social, económica y ecológica, que fueron dos, uno prorrogado sobre el otro, y el estado de emergencia sanitaria. Entonces, en primera medida, abordemos para que podamos comprender de qué se trató el aislamiento preventivo, que lo tuvimos en la modalidad de obligatorio y de inteligente. El aislamiento preventivo tenía como propósito aislar a toda la población. Inicialmente estas medidas lo que buscaban era evitar el contagio, no contenerlo, sino evitarlo, de tal forma que toda la población estaba restringida en su movilidad. En este sentido, a partir del 25 de marzo fue cuando se dio inicio con las medidas de aislamiento obligatorio como regla general, limitando la libre circulación y contemplando unas pocas medidas de excepción que estaban directamente relacionadas con el abastecimiento de productos esenciales y aquellas actividades que requerían mantenerse en el tiempo porque por la descripción de la actividad o por la misma necesidad que la caracterizaba no podía ser suspendida. Entonces, para ese momento arrancamos con la prohibición de los eventos públicos de más de 50 personas, con la, por decir, transformación del trabajo remoto y mayor recomendación del uso de herramientas colaborativas con el trabajo en casa, que lo veremos más adelante, ordenando también el aislamiento a las personas provenientes del extranjero, prohibiendo el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y locales comerciales, contemplando la posibilidad también de que los alcaldes y gobernadores pudieran ordenar
las medidas de toque de queda, impidiendo también el servicio de transporte automotor y aéreo de pasajeros, para finalmente que todo esto repercute es una restricción de la circulación y con una decisión del gobierno nacional que todos pudimos pues participar y presenciar, y es que se determinó que el orden público estaba en cabeza del presidente de la República y se le impuso a las autoridades locales que cualquier decisión debían coordinarse con el gobierno central. Finalizando en el mes de abril, ya podemos ver que este aislamiento, que era preventivo para evitar el contagio y de carácter obligatorio, empieza a extenderse progresivamente, abriendo un poco más, como por decir, la sociedad a que pudiéramos tener unas excepciones o mayores excepciones que autorizaran ahora esa libre circulación a aquellas personas que participaban de procesos productivos que se iban permitiendo, como podemos recordar la construcción o la manufactura, entre otras. Ya en junio hacemos como un paso o damos un salto a un concepto que es el aislamiento inteligente, que es una fase que apunta a la disciplina colectiva, de tal forma que, reconociendo las particularidades de cada región, se hiciera una apertura económica, pero que se atendiera a las necesidades territoriales. Sumado a esto, encontramos importante compartirles dentro de este contexto, por decir, el momento de creación del FOME o el objetivo de creación del FOME. El FOME es el Fondo de Mitigación de Emergencias, que fue creado con el propósito de garantizar recursos necesarios para atender las necesidades excepcionales que generó la pandemia y que ha venido generando la pandemia. En primera medida, priorizando los recursos de la salud, y también determinando con ello recursos que estaban destinados para programas sociales, lo que llamamos o se conoce como transferencias sociales dentro del marco de programas de asistencia social, como son Familias y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, incluyendo también allí un concepto que se empezó a desarrollar de manera conceptual, a pesar de que ya lo conocíamos de tiempo atrás, que son programas que apoyan a las empresas que hacen contratación de empleo formales. Entonces, este FOME se abasteció con recursos obtenidos a título de préstamo, que es lo que hemos venido viendo, con otros fondos públicos, a pesar de que este también es un fondo público, recogió recursos de otros fondos públicos prestados, como fue el Fondo de Ahorro y Estabilización llamado FAE, y el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, FOMPET. Ahora, otro asunto que consideramos de vital importancia, pues a todos nos toca, fueron las medidas en propiedad horizontal y contratos de arrendamiento. Se adoptaron medidas transitorias ordenando la suspensión de desalojos, limitando el reajuste de los cánones de arrendamiento, también haciendo limitaciones sobre las prórrogas de los contratos de arrendamiento, de tal forma en que se pudiera garantizar ese aislamiento y que las personas con ocasión de estas medidas de los arrendamientos, pues no se fueran a ver en la necesidad de movilizarse, sino mantenerse en sus lugares de habitación. En lo que arrendamientos de locales comerciales pues se trató, la medida fue promovida para que los arrendadores y los arrendatarios llegaran a un acuerdo, atendiendo que cada uno tenía necesidades económicas y que todos nos veíamos afectados por la crisis. También se dictaron otras medidas que autorizaron a los administradores de propiedad horizontal a hacer uso del fondo de imprevistos, que es como decir un fondo que está dentro de la ley de propiedad horizontal para acudir a ella en caso de emergencias, pero pues en este caso para que se utilizaran para las necesidades urgentes que se presentaran con la pandemia, además de que se autorizó celebrar asambleas de copropietarios por medios virtuales y mover las fechas que ordinariamente limitaban para efectos de realizar estas asambleas, y se extendió a más tardar hasta el 6 de julio, que fue un mes más después de que terminó, como nos compartía Paola, el estado de emergencia económica, social y ecológica. Una medida de gran importancia en este aspecto también fue que se permitió que las cuotas de administración que no fueran pagadas se reconocieran hasta el 30 de junio sin interés moratorio. Ahora, retomando un poco el asunto del presupuesto y cómo se ha venido atendiendo las necesidades de la pandemia en medio de esta crisis, se realizaron adiciones presupuestales al presupuesto general de la Nación. Alrededor, pues en las noticias más recientes,
y declaraciones por parte del ministro de Hacienda, que estuvieron en el orden de casi 30 billones de pesos para poder implementar medidas sociales orientadas a la población más afectada a confrontar la crisis actual y también para los distintos programas. La Corte Constitucional finalmente revisó estas medidas, aprobando esas adiciones, y actualmente se tiene noticia de que el presupuesto general de la Nación supera los 300 billones de pesos. Como una medida que les mencioné en un principio, pero que la queremos destacar en tanto que nos ha afectado a todos en nuestra forma de vida y en nuestra forma de trabajo, es el trabajo remoto. En la ley ha existido siempre la modalidad de teletrabajo, pues digo siempre, pero recientemente unos años para acá, y la figura del trabajo en casa en Colombia nace con la necesidad de carácter extraordinario y que hasta el momento se ha considerado temporal, que trajo el aislamiento obligatorio con el COVID-19 pues a partir del mes de marzo para nuestro país, y que le impuso a las empresas una restricción que antes no tenían, que es ya no poderle exigir a sus trabajadores que se presentaran al lugar de trabajo. Entonces, el trabajo en casa se presenta como una modalidad que es autorizada de ejecución del contrato de trabajo y que transitoriamente permitió el Ministerio de Trabajo en medio de esta contingencia para que se continúen desarrollando las labores sin que se cumplan con las formalidades del teletrabajo. Entonces aquí hago el ejercicio comparativo, en tanto que el teletrabajo es una figura que existe en la ley, que está regulado con unas restricciones o con unos requisitos específicos, de tal forma que para que pueda ser considerado como válida este tipo de prestación de servicios, se debe acordar en el contrato de trabajo, o sea, debe haber acuerdo, no es simplemente que se determine, sino que el trabajador tiene que estar de acuerdo y el empleador también. Esto implica cumplir también con un registro que se debe hacer ante la autoridad laboral, donde hay ministerio o inspectores de trabajo, será allí, o si no existe, porque no hay un alcance territorial por parte del ministerio, será ante la alcaldía municipal, además de que debe regularse internamente por una figura de reglamentación típica, que es el reglamento interno de trabajo, como garantizar derechos de cara a los otros trabajadores. Y algo que los diferencia y que es muy relevante para todos es que el teletrabajo implica reconocer o lleva consigo una obligación de reconocer los servicios públicos o un auxilio que cumpla o que satisfaga las necesidades que impliquen para el teletrabajador de abastecerse de servicios públicos, no solamente de su conectividad, sino también de todos los servicios públicos. Con eso se diferencia con el trabajo en casa, que hemos escuchado y conocido que recientemente se autorizó que aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos que ordinariamente reciben el auxilio de transporte, ahora que ya no se están desplazando, quienes no se estén desplazando para su trabajo y estén cumpliendo con sus funciones desde trabajo en casa, dicho auxilio de transporte va a adquirir la connotación como se le denominó auxilio de conectividad, va con el mismo valor o el mismo monto. Entonces, en este mismo orden de las medidas orientadas pues, al empleo, que al final de cuentas son propias de la protección y la promoción de la economía, tenemos el PAEF y el PAP. Entonces, el programa para el apoyo al empleo formal PAEF se creó con el fin de subsidiar. Les voy a mencionar a quienes a quienes se determinó para, en su momento, personas jurídicas, personas naturales empleadores, empresas sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales con estos requisitos: que tuvieran a cargo mínimo 3 trabajadores, que estuvieran constituidos antes del 1 de enero del 2020, desde este año, que tuvieran el registro mercantil, el que todos conocemos ante la Cámara de Comercio, por lo menos vigente del año 2019, y lo esencial que por su naturaleza se requiere, al ser un subsidio, que demuestren la necesidad del aporte, certificando la disminución en una tarifa que fue dispuesta por los decretos del 20% de sus ingresos respecto de los ingresos del año anterior. Allá hay una modalidad alternativa, el ingreso del mismo mes del año anterior o el promedio del año, y un requisito que ya es propio de la operatividad de cómo funciona este programa, y es que debe contar con una cuenta de depósito, ya sea cuenta de ahorros o cuenta corriente, de tal forma que los dineros fueron canalizados por medio de las entidades financieras.
Este apoyo, que fue dirigido, como les decía, a los empleadores, tenía como propósito asignar un 40% del salario mínimo, indistintamente de cuál fuera la remuneración que se reconociera a los trabajadores. Esto es un valor de 351.000 pesos al salario mínimo de este año, y se reconocía por cada empleado únicamente, y aquí vamos al punto de por qué es un apoyo para el empleo formal, a quienes tuvieran a sus trabajadores debidamente reportados, afiliados y realizando contribuciones al sistema de seguridad social integral, lo que conocemos también comúnmente como los aportes parafiscales o los aportes que se hacen por medio de la PILA, que es la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, se aplican estos requisitos promoviendo a que quienes tuvieran trabajadores a su cargo cumplieran con sus obligaciones legales, no solamente en términos de salario y de prestaciones, que son los derechos que directamente cumplen con los trabajadores, sino también con esos derechos que por solidaridad se tienen con el sistema de seguridad social. Y aquí hay un elemento que resulta relevante, y es que se exigió adicionalmente que para mantener a estas personas como objeto de beneficio de este subsidio, era necesario que no hubiera una variación significativa entre el número de trabajadores que estuvieran afiliados al sistema de seguridad social, determinando en que como mínimo un 80% se debía sostener para los beneficios o los subsidios que se pidieran para los meses de mayo, junio y julio, respecto de los que se tenían en febrero. Entonces, de esta manera, pues allí hay como una referencia de conservar el empleo, buscando en que no hubiera una baja de la planta de personal. Un programa que le resultó hermano, que tuvo como orientación garantizar el apoyo para el pago de la prima de servicios. Bien sabemos que ordinariamente o comúnmente la prima de servicios es una erogación que resulta movilizando la economía, que resulta impulsando el consumo. Por lo tanto, entonces aquí hubo un propósito por parte del gobierno nacional para reconocer un valor de 220.000 pesos por cada trabajador si cumplía con los mismos requisitos. Entonces, estas medidas, como les hemos venido compartiendo, estaban orientadas o han venido estando orientadas a evitar despidos e incentivar que las empresas, si realizaron despidos, pues que volvieran a vincular a las personas con miras a que arranquemos con esta reactivación. Y hace 2 días, pues está al lugar compartirles, fue aprobado en el Senado con 66 votos, un proyecto que busca extender este subsidio de la nómina hasta marzo del 2021. Entonces, habiendo pasado por todas estas medidas, actualmente nos encontramos, y ya aquí es donde vamos a empezar a abordar el tema de la vigencia, en medio de un aislamiento selectivo sostenible, que como vemos, a diferencia del que iniciamos, que fue de carácter preventivo obligatorio, ya estando en una fase de contención de la pandemia, de tal forma en que ahora se aíslen a las personas que o están contagiadas porque se tiene una prueba científica que evidencia el contagio, o que se considera sospechoso de contagio por síntomas, o que se considera que ha estado en contacto con sospecha de contagio. Esto se inició a partir del 1 de septiembre, iniciando esta fase. Se ha considerado selectivo y sostenible, selectivo por la dinámica de cómo funciona el contagio, y ahora entonces tenemos libre circulación, pero quienes están en esta condición o de sospecha o de contagio debemos aislarnos en caso en que lo tengamos, y sostenible porque se busca que se pueda mantener en el tiempo de cara a que las personas tengan los recursos para sostenerse o para subsistir con su núcleo familiar. Entonces, de esta manera, lo que se busca es encontrar a las personas que han estado contagiadas o que han tenido algún grado de contacto, promover ese autoaislamiento, evaluar el nivel del riesgo y verificar las condiciones de sostenibilidad. Ese aislamiento se busca que sea sostenible, no solamente para personas que tengan ingresos, sino que también con medidas de carácter asistencial que más adelante podremos conocer, para que todos podamos cumplir con esta nueva forma de aislamiento y de cuidado. Bueno, ya adentrándonos en las decisiones de otros entes del nivel central, vamos a hablar sobre aquellas principales
directrices dadas por ministerios y superintendencias, previo a decirles que actualmente existen 16 ministerios de la República de Colombia y 10 superintendencias. Entonces, la primera de esta decisión que consideramos nosotros como importante fue la dirigida a regular la prestación de servicios domiciliarios, ello en el marco de la emergencia sanitaria que, como ya lo hemos venido explicando, todavía se encuentra vigente, para asegurar la continuidad y la calidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía, gas y aseo, pues digamos que adoptando submedidas para garantizar esa correcta prestación. La primera de ellas era no recortar los tiempos, no prolongar los tiempos para responder las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios hacían a estas empresas y para que éstas también se vieran obligadas a atender estos requerimientos de forma oportuna. Durante la emergencia económica, social y ecológica se le permitió a las empresas prorrogar los tiempos de respuesta de las peticiones, a excepción de estas empresas de servicios públicos. Sumado a eso, se le permitió a personas que tenían dificultades económicas el pago diferido de facturas del servicio de acueducto y alcantarillado en aras de que estos servicios no se vieran interrumpidos por el no pago. Como segunda directriz que consideramos importante fue la apertura sectorizada, que pues ha sido evidente cómo se ha suscitado frente a estas excepciones que de forma paulatina se han ido aumentando, previa implementación de planes piloto hasta lo que hoy conocemos como la nueva normalidad. Seguimos con protocolos de bioseguridad, los que de forma genérica fueron adoptados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social y que tenían o que tienen dos fines. Una, dirigir a todos los colombianos o a los habitantes del territorio colombiano para que tomen medidas dirigidas a mitigar esa propagación del virus. Y otra dirigida a aquellos sectores económicos que deben garantizar su materialización para poder reactivarse. Como cuarta medida que consideramos trascendental fue la creación del PRAS. Este es un programa que tiene por objeto desacelerar el contagio del COVID-19 e interrumpir esas cadenas de transmisión a través de la toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas de laboratorio mediante rastreo de los contactos de los casos confirmados y la verificación de aislamiento de estos casos confirmados. Ello en aras de que, como ya lo expliqué, se desacelere el contagio e interrumpamos esas cadenas de transmisión. Como quinta medida, encontramos la regulación de la prestación del servicio de educación, que pues con estas restricciones de movilidad se vieron alteradas en su normalidad. Lo que se buscó era evitar la deserción académica con la destinación de dineros que permitieran adaptar herramientas tecnológicas para no interrumpir ese normal desarrollo académico y sumado a eso medidas que permitieran garantizar la ejecución del programa de alimentación escolar. Ello partiendo de un punto súper importante y es que hay un alto número de niños en el país cuya alimentación únicamente se basa en este programa de alimentación escolar. Entonces lo que buscó el gobierno fue procurar porque pese a que se pudiera interrumpir la prestación del servicio académico, este programa de alimentación escolar continuara vigente. Asimismo, se autorizó el aplazamiento del examen del Estado y la inaplicación de la exigencia de este como un requisito para acceder a la educación superior. Como sexta medida, ya tenemos unos procesos de formación para la población adulta, que busca la organización de horarios de estudiantes y maestros para evitar la interrupción de los cursos académicos que estos adultos mayores ya venían tomando. Entonces, lo que se buscó era que estas personas ya matriculadas pudieran finalizar el ciclo del curso pese a la vigencia de la pandemia. Y finalmente, como sexta, 2, 4, 6, como séptima medida, tenemos la creación de 200.000 subsidios de vivienda como medida para reactivar la economía y dinamizar el sector tras el impacto económico del COVID. Ya sabemos que esta vivienda, estos subsidios se aplicaban para vivienda BIS y no BIS, entendiendo BIS como vivienda de interés social.
Vamos a explicarles en esta diapositiva cómo ha sido esa tasa de contagios que nos permita ver la rapidez del contagio y el comportamiento del virus en el país. Entonces, para el 11 de marzo de 2020, que fue la declaratoria de la pandemia, en Colombia ya había 9 casos activos. Para el 17 de marzo de 2020, donde se inicia o se declara este primer estado de emergencia social y económica, que como ya lo expliqué, habilita al presidente para tomar medidas extraordinarias, ya habían 65 casos en Colombia. Luego el presidente declara un segundo estado de emergencia económica el 6 de mayo de 2020, habiendo ya 8.959 casos en Colombia, y para el 6 de junio de 2020, que finaliza este estado de emergencia, ya había 38.027 casos en el país. Con este gráfico nosotros podemos percibir que ya pasó el primer pico de casos diarios del COVID-19, pero que pese a que ya vemos un declive en el número de casos diarios, pues todavía tenemos un índice alto de nuevos casos. A 21 de septiembre que se presentan, pues que elaboramos estas diapositivas, se habían reportado en el país 770.435 casos, de los cuales 105.138 se encontraban activos. Ayer, habían 784.268 casos. Para el 21... Hoy, Paola, perdón, te interrumpo. Sí, Hoy señor. ya, pues, dentro de la cifra reportada por las autoridades, ya hablamos de 790.823 casos. Es decir, si bien la tendencia es a la baja, sigue siendo un número muy alto. Muchas gracias, Juli. Para esa misma fecha, el 21 de septiembre, habían un total de 24.397 muertes y 640.900 casos recuperados. No sé si de pronto Juli tenga la cifra de hoy. Sí, efectivamente, ya hoy hablamos de 24.924 casos. El número de fallecidos sigue descendiendo, pero igual en las consideraciones con otros países sigue siendo un número alto. Muchas gracias. El 19 de agosto fue el día con mayor número de casos reportados, con 13.056 casos, y el 22 de agosto con mayor número de muertes reportadas, que fueron 400. Ya como bien lo explicó Cristina en su exposición, el 22 de marzo se ordenó un aislamiento preventivo obligatorio por orden presidencial que entró en vigencia el 25 de marzo de 2020. Para ese entonces se decretaron 35 excepciones a esas restricciones de locomoción o a ese aislamiento preventivo obligatorio. Estas excepciones iban dirigidas a que continuara el normal funcionamiento o la normal actividad dirigida a preservar la vida, la salud y por consiguiente evitar la propagación del virus. Hablemos acá de servicios de salud, garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad y servicios de primera necesidad, y actividades que por su misma naturaleza no podían ser interrumpidas, como los servicios públicos domiciliarios. Estas excepciones se fueron incrementando, inicialmente a 41, luego a 44 y así de forma sucesiva hasta llegar a lo que hoy conocemos como una reactivación sectorizada o denominada como nueva normalidad, con base en el decreto del 25 de agosto de 2020. Es importante indicarles en este punto que las medidas que han sido emitidas para la reactivación reactivación económica se ha hecho con base en 5 principios definidos en las decisiones del gobierno nacional y gobiernos territoriales, pero que se fundamentan en estudios de riesgo. Entonces, el primero de esos principios es la implementación de medidas que, como ya expliqué, buscan esa reactivación económica en zonas de menor incidencia del virus. Esto no puede ser de golpe, como ya lo mencioné, se requiere de un estudio de riesgo específico, del respeto por periodos de incubación que permitan a las autoridades territoriales conocer cómo es que va evolucionando el comportamiento del virus a medida de que se van levantando esas restricciones.
para ya llegar al segundo principio de levantamiento de restricciones, el cual debe llevarse de forma lenta y escalonada en intervalos por periodos de incubación, debiendo entender que las medidas se deben, perdón, es que acá no veo la diapositiva, ya, ¿sí? Las medidas se deben adoptar ordenadas por aquellas que tengan mayor aceptabilidad y menor consecuencia. La protección, si bien debe ir dirigida a toda la población colombiana, se deben tener en cuenta de forma primordial a las poblaciones vulnerables, a estas poblaciones, por ejemplo, que no tengan acceso a servicios públicos. Y los lugares en donde se deben implementar son aquellos con menor densidad de población y, como ya lo hemos dicho, de forma paulatina y progresiva, previos estudios de riesgo que le permitan a las autoridades territoriales entender cómo se comporta esta reactivación. Ahora, sumado al estado de emergencia social, económica y ecológica, que pues sabemos que ya no se encuentra vigente, actualmente en el marco del estado de emergencia sanitaria, que busca mantenernos en alerta y con una coordinación institucional para tomar medidas sanitarias que puedan apuntar a la contención de la propagación del virus, es que este estado de emergencia sanitario va hasta el 30 de noviembre y encontramos una nueva estrategia para la implementación de medidas que nos lleven a esa reactivación. Esa nueva estrategia es el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, más conocido por sus siglas como PRAS, que pretende complementar el seguimiento de casos y contactos a través de la vigilancia de salud pública y haciendo cercos epidemiológicos en todos los establecimientos públicos y privados. Aquí imaginémonos una responsabilidad escalonada. Uno, pues todos somos responsables de nosotros como individuos, somos responsables de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar. Si tenemos establecimientos de comercio, somos responsables de nuestros trabajadores y también de quienes nos visitan, buscando de esta manera que, sumado con ello, establecimientos públicos que prestan servicios, empresas, se generen las responsabilidades de un control epidemiológico que permita que finalmente pues todos llevemos un seguimiento. Entonces, en el desarrollo de esta estrategia o de este programa que es el PRAS, se aíslan los casos positivos junto con sus familias, incluso antes de la prueba, promoviendo que sea de manera sostenible ese aislamiento y buscando que se acuda a reconocimientos y beneficios económicos que provengan tanto del FOME como del Sistema de Seguridad Social en Salud. Entonces, podemos ver cuáles son las condiciones de las personas que estamos activamente productivas y quienes no. Entonces, los que estamos activamente productivos, en un principio, como regla general, deberíamos estar todos afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud de manera contributiva, contribuyendo al sistema de manera solidaria. Y en este sentido, si tenemos alguna condición de salud que nos lleve a considerar que estamos con sospecha de COVID-19, acudir a nuestra IPS, a una EPS, que tengamos la prueba y teniendo síntomas y dependiendo de la calificación médica, el resultado será una incapacidad médica. Las incapacidades médicas son reconocidas por el sistema de salud para las personas que contribuyen, que están afiliados al sistema de salud y de esa manera se hace sostenible a quienes se les ha entregado una incapacidad médica. Ahora, ¿qué han considerado en todas las variables para hacer sostenible este aislamiento selectivo? Aquellas personas que que aún perteneciendo al régimen contributivo, es decir, aportando al sistema de salud, no tengan una incapacidad médica, el médico no consideró necesario en su calificación autónoma y especializada emitirles una incapacidad y que les dé lugar a un auxilio. Entonces, lo que recomienda el gobierno es que dentro del marco de estas medidas que se ha apoyado al empleo formal, pues que se disponga de las medidas de teletrabajo, si se cumple con las formalidades, de trabajo en casa, que se asignen permisos remunerados, todas las otras medidas que están contemplados de tal forma en que se reconozca el ingreso, pero que la persona pueda mantenerse aislada. De esta manera, pues entonces
Si el origen de la enfermedad se considera laboral, vamos a ver también que aquí hay un interviniente que son las ARLs o las administradoras de riesgos laborales que se encargan de administrar este riesgo o los riesgos que se susciten en el ejercicio de las funciones y del trabajo. Entonces corresponderá a la ARL cubrir esa sostenibilidad por el aislamiento en caso en que también cuente con incapacidad. Entonces, pero haciendo el análisis de personas que no estén dentro de este sistema contributivo y que su sistema de salud sea el SISBEN, que es un sistema de carácter subsidiado, han considerado por parte del gobierno nacional que habrá una sostenibilidad económica por intermedio de una compensación económica temporal que administra la entidad que se dedica a administrar, como decir, la bolsa completa de los recursos del sistema de salud que se llama la ADRES. En este sentido, o pues bajo este orden, lo que se busca es que se pueda cumplir con el aislamiento selectivo con ingresos en este periodo que pueden observar en la diapositiva, que es el periodo de incubación. En un principio se considera que el periodo infeccioso va hasta los primeros 14 días y luego va disminuyendo, pero aún así, en el análisis completo que se debe tener a título de población y de tiempo de la población enferma o que tenga síntomas de COVID-19, pues se considera todo este periodo de tiempo, tanto de signos y síntomas como el periodo de incubación. Ya entramos a explicar lo que es esta nueva normalidad que vivimos hoy todos. Para ello nos debemos responder qué es esta nueva normalidad. Pues primero tenemos que decir que se suscita luego de una pausa económica, la que fue evidente para todos nosotros, dentro de un marco de salud pública y la que luego de haber sido bien o mal manejada sin entrar a calificar, abre la posibilidad de reabrir de forma paulatina y sectorizada la economía nacional. Con base en lo que estoy diciendo, podemos decir que es el resultado de una transición que busca la reactivación económica de todos los sectores de forma gradual, alineando o buscando un balance entre la preservación de la vida por un lado y la reactivación económica. Como responsables de esta nueva normalidad, ya tenemos que decir que somos todos nosotros como habitantes del territorio colombiano. Ya no estamos en un momento donde el gobierno es el encargado de emitir recomendaciones o directrices y nosotros somos los encargados de acatarlas por miedo a sanciones. Debemos tener conciencia, debemos buscar por cooperar a la sociedad y eso implica que todos los agentes del día a día en sus distintas facetas, como empleadores, como trabajadores, como amas de casa, como hijos, como padres, ciudadanos del común, cumplamos con esas medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de la Salud y la Protección Social que permitan mantener mitigada y controlada la propagación de la enfermedad. Pero entonces, ¿qué se busca con esta nueva normalidad? Como ya lo mencioné, busca un equilibrio entre la preservación de la vida y la reactivación económica. Aquí juega un papel súper importante la reactivación económica. ¿Por qué? Porque para emitir estos decretos de nueva normalidad, el gobierno atendió comunicados de la Organización Internacional del Trabajo como máxima autoridad del trabajo, la cual definió que esta pandemia ha repercutido de forma contundente en el mercado laboral en 3 aspectos. El primero, la falta de trabajo; el segundo, la falta de empleo; y el tercero, efectos negativos en grupos específicos vulnerables. Debemos decir que la Organización Internacional del Trabajo también enciende alarmas en donde señala un aumento aproximado de 13 millones de desempleados en el mundo por causas de la pandemia. Por ello, esta autoridad invita a los estados, entre esos el Estado colombiano, a estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, apoyar los ingresos de los trabajadores y a protegerlos a ellos en su lugar de trabajo, sin desconocer tampoco la protección que debe existir para aquellas personas que han perdido sus ingresos por la supresión de sus empleos. ¿Esto cómo se logra? Nuevamente reiteramos, acatando todas las directrices dadas por las autoridades gubernamentales que permitan mitigar el virus y derivado de ello, no solo se pueda reactivar la economía, sino mantenerla.
Es importante recordar que en este momento estamos en un aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Aquí los protagonistas ya somos todos. Se han presentado polémicas respecto de cómo se han venido implementando estas medidas por parte del presidente, por parte de alcaldes y gobernadores alrededor del territorio nacional. Esto pues nos ha llenado de información diaria por medios de comunicación y demás, pero es importante aquí explicarles que el presidente es la máxima autoridad del gobierno. Como máxima autoridad del gobierno, debe procurar por conservar el orden público en todo el territorio nacional. Con esto, sus actos y órdenes se aplican de forma preferencial ante los gobernadores y alcaldes, debiendo entender que estos otros dos entes también deben ser garantistas de la conservación del orden público, garantistas de la convivencia, pero para la situación que acaeció con la pandemia, que fue de forma inesperada, era el presidente quien debía adoptar medidas inmediatas para poder enfrentar esta pandemia que hoy nos ocupa a todos. Entonces, tenemos una máxima autoridad del gobierno que cuando conoció de esta declaratoria de pandemia y conoció de estas recomendaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud, debió actuar de forma unilateral diciéndole a a los gobernadores y alcaldes de los territorios en Colombia: necesitamos trabajar de forma alineada, no podemos emitir uno una directriz, otro. Todos tenemos que trabajar de forma alineada, buscando de forma conjunta la conservación de ese orden público. Debemos entender que los gobernadores, como ya lo expliqué, también buscan esa conservación del orden público, pero deben aplicar de forma preferencial las directrices presidenciales. Entonces, con base en ello, si bien estos también tienen un poder, digamos que más amplio que los alcaldes, lo cierto es que los gobernadores están supeditados a esas directrices presidenciales y los alcaldes a esas directrices de gobernadores y presidentes. El comportamiento del virus en el territorio nacional es distinto. Ello hace que los municipios tengan necesidades distintas y que con este comportamiento diferenciado deban adoptar medidas distintas. Por eso es que con esta nueva normalidad, el presidente emite un decreto nacional en donde le otorga a los gobernadores y alcaldes la posibilidad de que hagan reaperturas sectorizadas, pero que todas estas estén primero con un aval del Ministerio de Salud y con la aprobación del Ministerio del Interior. Es decir, el órgano central no suelta las riendas de su gobierno para pues evitar que no haya sincronía en estas directrices, y por lo tanto le otorga únicamente a los alcaldes y gobernadores la posibilidad de implementar medidas previo aval de estos dos ministerios. Es por eso que nosotros vemos que en ciertas ciudades se restringe o prohíbe el consumo de bebidas embriagantes, pero todas estas medidas deben estar acordes a una realidad del territorio que cada uno de estos entes gobierna. ¿Listo? Para el 23 de agosto de 2020, que fue cuando inició esta nueva normalidad, teníamos 4 clasificaciones de municipios: la de alta afectación, afectación moderada, baja afectación y sin afectación. Viendo en esta gráfica que de forma preponderante están los de afectación moderada y alta afectación. Lo que también nos hace ver que hay municipios en donde ni siquiera hay afectación y por lo tanto las medidas con base en los principios que ya expuse deben ser menos restrictivas para conocer cómo es que se comporta el virus. Si el virus, digamos que se propaga o se evidencia por parte de estos alcaldes y gobernadores que hay un incremento exponencial, lo que van a hacer es implementar restricciones para mantener una tasa de contagios que sea manejable por los entes territoriales. Entonces, la adopción de medidas debe siempre obedecer al comportamiento del virus en cada territorio. Estas generalidades de las que les estoy hablando, generalidades presidenciales, van dirigidas primero a invitar a las personas y a, en cierta medida, incitarlas a que cumplan con los protocolos de bioseguridad, que cumplan con medidas mínimas como el distanciamiento individual, como el uso adecuado de tapabocas, el lavado constante de manos,
pero también dicta otras directrices que restringen ciertas libertades. Por ejemplo, el cierre transfronterizo, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, en la prohibición de conglomeraciones y la limitación del contacto social en espacios de ocio, fomentando también el teletrabajo y trabajo en casa del que ya nos habló Cristina. Ahora muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero entonces yo veo que ya están abriendo los aeropuertos, ya se está permitiendo el consumo de bebidas embriagantes en restaurantes, en bares y demás. Es cierto, ya se están permitiendo estas actividades, pero recordemos lo que mencionamos con antelación. Cada ente territorial debe ver cómo se comporta el virus en el territorio que gobierna. Y con base en ese comportamiento, se solicita al Ministerio de Salud que revise si se cumplen con unos protocolos que permitan la reactivación económica para luego ir al Ministerio del Interior a solicitar la aprobación de esa reactivación. Entonces, por ejemplo, en el cierre transfronterizo están abiertos los aeropuertos, pero todavía esa libertad no es absoluta. Nosotros tenemos que percibir primero si los países destino de estos vuelos permiten el ingreso de colombianos o no. ¿Cuáles son los requisitos que cuáles son los requisitos que necesitan estos países para recibirnos en otros territorios? Una prueba negativa, un aislamiento de 14 días, etc. Entonces, esto no es absoluto, esto es plan piloto. Plan piloto conlleva que posiblemente si la curva vuelve a subir, el comportamiento de la curva resulta ser agresivo, por decirlo de alguna forma, evidentemente estas libertades nuevamente se van a restringir. Entonces, desde acá ya tanto Vallesalud como Madrid Londoño Consultores hace una invitación a todos ustedes para que seamos responsables con nuestros actos y que procuremos porque esta reactivación económica, esta nueva normalidad sea perdurable en el tiempo. Como sanciones legales por el incumplimiento de estas medidas, tenemos una multa de hasta 10.000 salarios mínimos legales diarios vigentes y prisión de 4 a 8 años. Pero nuevamente extendemos la invitación a que no actuemos por miedo a la imposición de sanciones, sino actuemos con corresponsabilidad social. El mantener la tasa de contagios diarios baja en Colombia depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, sí es importante que nosotros veamos esa realidad, que entendamos que de nuestros actos irresponsables podemos causar contagios inesperados, muertes dolorosas, no solo de nuestros seres queridos, sino de otras personas, y por lo tanto, pues hacemos más bien énfasis en este llamado. Ya digamos que hablando de todo esto, tenemos que preguntarnos cuál es la solución. Lo primero es entender que el virus convive con nosotros, que hasta el momento no hay ninguna vacuna que esté con un visto bueno por parte de la Organización Mundial de la Salud ni por ninguna autoridad, sino entender que convivimos con él, que debemos buscar la forma de evitar la propagación del virus, entendiendo nuevamente que estamos en riesgo constante, y esto se hace con 3 elementos: el comportamiento de corresponsabilidad, el autocuidado y la solidaridad social. Esto conlleva a que nosotros no nos preocupemos solo por nuestro bien propio ni el de nuestro núcleo familiar, sino que pensemos en todas las familias en el territorio nacional que se pueden ver afectadas por una sola persona que esté contagiando, que esté teniendo un acto irresponsable y propague ese contagio. Entonces, digamos que ya para centrarnos un poco más en el tema de autocuidado del que hemos hablado tanto, vamos a mostrarles estas imágenes que pues les permiten conocer de forma un poco más ilustrativa cuáles son. La primera es el uso de tapabocas adecuado, que para esto pues ya nos ayudará el doctor para decirnos cuál es ese tapabocas que cubra nariz y boca. La atención de todos los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos que dure 20 a 30 segundos con agua y jabón, que sea de todos los deditos, muñecas y demás. Informar a las autoridades sobre sospecha o contracción del virus. Esto se puede hacer a través de una plataforma electrónica que ya mencionó Cristina, que se llama Coronap. El seguir las recomendaciones médicas en casos de contagio, el informar a la EPS o IPS si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, el distanciamiento físico de 2 metros,
el proteger al núcleo familiar haciendo este proceso de desinfección una vez ingrese a las viviendas, y el ser conscientes de la población adulta y el procurar el cuidado de ellos, entendiendo que estos son los que en su mayoría, no digo en todos los casos, pero sí en su mayoría se llevan la mayor parte consecuencial de este virus. Entonces, ya digamos que antes de darles unas cifras mundiales, sí quisiera de pronto darle la vocería al doctor para que nos colabore diciendo cuáles son esas características que deben cumplir estos tapabocas, que son las máscaras que usamos pues día a día para hacer cualquier actividad cotidiana. Ok, Paola, importante en el tapabocas y de su buen uso que nos cubra la nariz, que nos cubra debajo del mentón, el no estarnos llevando continuamente las manos a la cara. Esto disminuye de una manera muy importante la transmisión. En cuanto a la calidad de este, pues hay muchos escritos al respecto, quizás un poco mayor de énfasis en el medio hospitalario por la cercanía con el paciente positivo. A nivel social, es importante que tenga estas dimensiones, que nos cubran la cara, el mentón, que no nos llevemos las manos a la cara, que si es reutilizable, que tenga un lavado y una desinfección frecuente. Y pues no solamente es el tapaboca, ya usted era muy clara diciendo lo importante de la distancia, el 1,5 metros, los 2 metros, tratar de priorizar las actividades al aire libre, lo cual disminuye la concentración del virus que existe en el ambiente y de esta manera disminuye la transmisión. Entonces, si sumamos el tapabocas, el lavado de manos, que fue específica, las actividades al aire libre y el distanciamiento, muy seguramente vamos a obtener una menor probabilidad de infección. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, queremos mostrarles a ustedes el comportamiento del virus en países como España y Francia, que ya atravesaron la etapa que está atravesando el virus en Colombia. Es decir, ya hubo una merma, aunque obviamente si vemos estos gráficos es mucho más significativa en estos dos países europeos, una merma de contagios diarios, pero tienen actualmente un segundo pico de contagio que en situaciones como la de Francia son incluso mucho más severas que las del primer pico de contagio. Entonces, estas cifras o estos gráficos nos permiten nuevamente hacer un llamado de responsabilidad, de entender que hay un sistema de salud que si bien se robusteció en medio de, o sea, robustecido en estos meses de pandemia, lo cierto es que si nosotros llegamos a superar el pico inicial, pues evidentemente en muchos lugares, como incluso ahorita se está viendo en Cali, donde nuevamente se inicia la alerta naranja por capacidad hospitalaria, pues muchas personas no van a poder acceder a una unidad de cuidados intensivos. También tenemos gráficos de países como México, como es México, que está atravesando también un momento muy similar al de Colombia. Ha habido una merma en el número de contagios diarios, sin que esto quiera decir que no han habido contagios diarios, todavía siguen siendo muy altos, que están también haciendo unas campañas de reactivación económica, pero pues que como Colombia depende de los resultados para ver si cada vez se restringe menos digamos que esas libertades a las que veníamos acostumbrados, o si en su efecto toca volver a hacerlas más severas para contrarrestar los efectos. Tenemos países como Estados Unidos, en donde pues la propagación, como ya lo sabemos, ha sido bien interesante porque pues es muy alta. Las políticas públicas no han sido lo suficientemente restrictivas, o de lo que nosotros conocemos no han sido lo suficientemente restrictivas para mitigar esa propagación. Y tenemos cifras, o más bien gráficos, como los de Japón y Australia, en donde muestran este mismo fenómeno registrado en países europeos, y es que el segundo pico de contagios es muy alto, superior al inicial, y esto lo mostramos a ustedes para que entiendan a dónde no debemos llegar. Esto debemos procurar como colombianos, con base en esa responsabilidad social, de evitar este tipo de curvas, por lo que les mencionaba con antelación, por un sistema de salud que si bien está robustecido puede resultar insuficiente, por un tema de ingresos del país, no existe una forma
de solventar la escasez económica de las empresas, la escasez de empleos que cada vez son, pues digamos que ese porcentaje se viene agrandando, ahorita digamos que con la reactivación nuevamente disminuye, pero que pues en un pico más alto posiblemente no vamos a poder sostener a estas personas que no tienen recursos para sobrevivir. Y es el llamado reiterado de Vallesalud y de Madrid Londoño Consultores para que entendamos entre todos que esta nueva normalidad está en nuestras manos. Muchas gracias. Doctora Paola, doctora María Cristina, Julián, muchísimas gracias por su conferencia. Muy clara, amplia, y creo que es una arista, como decía al comienzo, que no hemos tocado en este escenario, pero que nos pone los pies en la tierra en lo que ha sucedido y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Le recuerdo a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen en el webinar, que pueden dejar sus preguntas aquí en el chat. Aquí abajo lo encuentran para que les respondamos pues, con la ayuda de los doctores de Londoño, de Madrid Londoño, el día de hoy. Les recuerdo también que nos pueden seguir en Vallesalud IPS en Facebook y en Vallesalud en YouTube, donde quedan las diferentes memorias de los diferentes eventos que hemos hecho hasta el momento. Les recuerdo que cada 15 días nos vemos en este espacio, pues para seguir compartiendo con todos ustedes webinars como el día de hoy. Para entrar en materia, doctores, les comparto preguntas del público. Stephanie Romero dice, doctora, ¿quién asume esa medida de aislamiento si la EPS no ejecuta la incapacidad? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Doctor José, yo le puedo colaborar. Aquí hay que partir de una clasificación. Entonces, la EPS asumimos que son personas que se encuentran, pues primero, afiliadas al sistema, que si están afiliadas al sistema, pues podemos ver que están afiliadas o porque contribuyen, porque definitivamente son trabajadores o trabajadores pues subordinados al servicio de una empresa que es su empleador, o trabajadores independientes que tienen derecho dentro del esquema del sistema de salud a prestaciones de carácter económico que pagarían un auxilio de incapacidad. ¿Qué es lo que sucede? Las EPS reconocen auxilios de incapacidad que ellos mismos han expedido en caso en que fuere un médico distinto a la línea de servicio de la EPS. Lo necesario es transcribir esa incapacidad con la EPS para luego realizar la solicitud del reconocimiento. Pero aquí algo que destacamos y que es muy importante siempre tener como de principio es que el empleador, la empresa que da empleo a una persona, es responsable de la salud y del bienestar de los trabajadores en un principio. Entonces, quien debe reconocer el valor por auxilio de incapacidad es el empleador, para luego el empleador cobrárselo a la EPS. Ahora, si el escenario es que no tenemos una incapacidad médica, un documento, comprobante de incapacidad médica que luego nos permita realizar el cobro del auxilio por incapacidad, en el marco de las responsabilidades del cuidado de la salud y de la seguridad de los trabajadores, que actualmente se estructura con base en un sistema que se llama el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador tiene el deber de garantizar ese aislamiento. Entonces, la misma norma o el mismo decreto establece posibilidades en escala y dice, lo primero, si usted no tiene la incapacidad, otorgue el permiso remunerado, o si no, permita el trabajo en casa o el teletrabajo si puede cumplir con las formalidades, o autorice una jornada laboral flexible, o envíe a las personas a vacaciones anticipadas, o reconozca un salario aún a pesar de que no pueda exigir la prestación del servicio, porque pues en este caso sería que la actividad no se pueda prestar desde la casa, o en últimas, y por eso digo que va en un escalonamiento, porque por supuesto siempre lo que se plantea es en favor del trabajador, porque nuestro sistema laboral es un sistema proteccionista que tiene un carácter que protege al trabajador. Otorgue una licencia remunerada, porque la idea es sostenerlo con recursos económicos, y luego busque compensar ese tiempo de la licencia no remunerada. Eso ha sido autorizado tanto por el Ministerio del Trabajo como contemplado.
Entonces, pues básicamente eso es desde el punto de vista de que existe una incapacidad y de que estamos afiliados. Ahora, como lo mencioné respecto del PRAS, cuando se trate de personas que no están en esa, como decir, en ese grupo poblacional que contribuye y por lo tanto puede recoger recursos por medio de un auxilio económico de incapacidad, sino que pertenece al sistema que es subsidiado, que es el que todos conocemos como SISBEN. La norma o el decreto lo que ha contemplado es un auxilio económico que lo reconocen es con recursos del el sistema o la entidad que administra todos los recursos del sistema de salud, que se llama la ADRES. Entonces, eso es básicamente como que hay un escalonamiento de medidas que buscan garantizar esa sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta por aquí. ¿Son claras las normas que ustedes nos explicaron el día de hoy para afrontar esta pandemia? ¿Listo? Nos hablaba usted del final de la emergencia económica y de las nuevas normas que han salido pues secundario a esto. ¿De qué forma nos pueden mostrar ustedes si se está haciendo que el Estado se esté preparando para ese segundo pico? ¿Hay algunas normas que estén mostrando hoy que tengamos recursos para afrontar un segundo pico que puede ser más agresivo, con más desempleo, con mayores pacientes, con más mortalidad? Bueno, para responder esta pregunta, pues es necesario poner bajo el contexto que el presidente de la República ha emitido pues unos decretos que ya conocemos, se ha llamado a esta nueva normalidad y por ahora estamos en un plan piloto donde estamos viendo cómo se comporta el virus en la actualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos esperando? Pues ver en efecto cómo resultan estas medidas que se han implementado de forma progresiva para ya luego que el gobierno central nos dé a conocer pues qué medidas nuevas adoptará dependiendo de ese comportamiento del virus. Hasta el momento sabemos que pues todos estamos como alertas o pues todos, me refiero al sistema de salud y en general pues la economía nacional, alertas a ver qué puede suceder con este segundo pico, pero que de forma, ¿cómo decirlo? Desde ya nosotros podamos conocer cuáles son esas medidas presidenciales que prevemos que puedan salir, no conocemos medidas nuevas. Yo puedo complementar en el sentido, Claro. nos contaba Paola, la emergencia económica, social y ecológica que fue la que otorgó las facultades al presidente para dictar medidas extraordinarias y asimismo administrar recursos, pues se terminó el 6 de julio y ahora es el Congreso de la República quien se está encargando de la expedición de normas o de considerar medidas que busquen justamente afrontar esta crisis. Entonces, una de esas medidas que podemos estar viendo ahora son las que están cursando en torno a regularizar el trabajo en casa, las que están cursando también, como les contaba, que ya fue aprobado en plenaria del Senado hace 2 días, la extensión del subsidio a la nómina, y también las recomendaciones que se insisten de autocuidado. Al final de cuentas, en este estado de incertidumbre, solo nos resta llamarnos a todos y hacer un compromiso de carácter colectivo porque seamos conscientes socialmente de que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y generar corresponsabilidad en las personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, para que también contribuyan junto con nosotros al autocuidado. Yo no escucho al doctor. Ya, de nuevo, qué pena. Le decía si nos podía hacer un paralelo claro para las personas que estamos aquí de la diferencia entre el teletrabajo y trabajo en casa y qué hay de normativa clara respecto al trabajo en casa en este momento. Vale. El teletrabajo es una modalidad de trabajo, por decir, que autoriza el uso de tecnologías de la información que existe de tiempo atrás y que exige unas formalidades. Tanto así que el teletrabajo ha sido considerado
para desarrollarse en distintas modalidades, en 3 modalidades específicamente, y esas modalidades son una modalidad autónoma, una modalidad suplementaria y una modalidad móvil. La modalidad autónoma implica que la persona nunca se presenta a un centro de trabajo o a un sitio de trabajo. La suplementaria es que varía, puede estar 3 días en el trabajo, por decir el establecimiento o la oficina, y 2 días en la casa. Y la móvil es para hacerlo por intermedio de recursos móviles, porque pueden ser vendedores o son personas que se mantienen en la calle movilizándose. Tan diferente del trabajo en casa es que existe por 3 modalidades, que lo que busca es que se realice por intermedio de tecnología de la información. Entonces, esta modalidad de trabajo en casa se diferencia no solamente en esto que es propio de la naturaleza, sino ya en requisitos formales de implementación. Entonces, en eso, una diferencia clara es el acuerdo entre las partes. Cuando decimos acuerdo, y eso desde el punto de vista ya de la administración de una empresa, del trabajo de sus trabajadores, cuando la empresa no puede tomar decisiones, sino que tiene que someterla a un acuerdo, resulta restrictivo, porque si el trabajador hoy está de acuerdo, mañana puede no estar de acuerdo. Entonces, allí es una diferencia relevante que los colegios de abogados dedicados al derecho laboral y por decir los académicos de la materia, pues encuentran que eso ha sido, o pues lo anuncian como que ha sido una de las limitantes para que el teletrabajo pueda más desarrollarse. Entonces, ahora, algo que sí coinciden es que las dos deben reportarse a la ARL, o sea, debe tener un control, como por decir, de la seguridad y de la salud del trabajador, pero los reportes en el teletrabajo son más exigentes porque tienes que decirle a la autoridad laboral que lo estás cumpliendo. Actualmente, ¿qué norma existe? Tenemos únicamente circular del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio del Trabajo, si bien es la autoridad del trabajo, no tiene facultades para dictar normas que sean, como decía Paola, vinculantes, es decir, que tengan una obligación de cumplirse. Entonces, hasta ahora es una medida extraordinaria que sí se ha impuesto ciertas cargas, sí se les ha dicho, recomendamos que revisen el estado de salud de las personas, de cómo están cumpliendo, recomendamos que establezcan pausas activas entre los tiempos de trabajo y el tiempo que tienen con su familia, porque pues esto ha cambiado la forma de vida de las personas, pero en definitiva, regulación, como por decir, impositiva, hasta el momento no, y por eso les compartíamos que está cursando en el Congreso una legislación de tal forma que impulse esta modalidad de trabajo en casa, que como su nombre lo dice, no se modifica o no se caracteriza como el teletrabajo, que puede serse afuera, parte y parte, sino que el trabajo en casa es desde el establecimiento de su vivienda, por decir así. Perfecto, muchas gracias. A propósito de la ARL que nos hablaba usted, tengo una pregunta aquí por el interno del doctor Stalin Pallares y nos dice, si el personal médico tiene varios empleos y varias ARLs, ¿quién asume la incapacidad? Y si ese médico se enferma del COVID, ¿cómo definen un contagio profesional de uno comunitario? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, claro que sí. Doctor Stalin Pallares pregunta, si un médico, un personal de salud, tiene varios empleos y varias ARLs, ¿quién asume la incapacidad? Y si ese médico, en caso de que ese médico se enferme de COVID-19, ¿y cómo la ARL define que es un contacto profesional o uno comunitario? Ok, si quieren yo les colaboro aquí. Estamos frente a un caso de un personal de la salud. Este personal de la salud, dentro de la descripción de los riesgos que tiene en su actividad laboral propia está el contagio de COVID-19. Incluso dentro de los cambios que hubo a partir de la declaratoria de la pandemia y con las declaraciones del gobierno, es que el COVID-19, el contagio por COVID-19 fue incluido de manera directa como una enfermedad laboral. Las enfermedades laborales están enlistadas en una norma y para llegar a considerar que se trata de una enfermedad laboral, pues es necesario acudir a esa lista. O si no, demostrar nexos de causalidad entre la actividad y lo que ha sucedido, o decir la enfermedad o la patología que ha padecido. Ahora, cada uno de los hospitales en donde trabaja esta persona debe tener también un sistema
que implemente y que proteja a las personas de ese contagio. Entonces, si la persona trabaja por contrato de prestación de servicios, me resulta como llamativo que tenga distinta ARL, porque pues como que hay una vocación en que la protección se dé por la misma ARL. Ahora, si se trata de distinta ARL, corresponderá definir dentro de los controles administrativos que tengan internamente en el hospital de qué manera se pudo haber dado el contagio. Al final de cuentas, si ya hacemos una recomendación de tipo profesional, correspondería incluso a los dos hospitales reportar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre, pues se prefiere la protección por parte del empleador de cumplir con las reglas y, por decir, los procedimientos en materia laboral y del sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, reportando la enfermedad laboral y pues no quiero con esto hacer como una mención coloquial de dejarle el problema a la ARL, pero sí en definitiva es un sistema de riesgos laborales que está integrado, que tiene también un ente de control que es FASECOLDA, que al final de cuentas puede llevar a esta situación, pero como medida administrativa del hospital o de la persona, si en caso en que es una prestación de servicios, las recomendaciones dentro del término, que es de 2 días para reportar la enfermedad o el accidente de trabajo, lo haga y realice el trámite con las 2 ARLs y con los 2 hospitales ante la incertidumbre, pero siempre buscando también encontrar en esos controles administrativos que se tienen en cada uno de los hospitales para poder llegar a ver dónde fue que se dio algún tipo de exposición porque falló el control. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta para esta excelente conferencia del día de hoy. Pregunta Stephanie Romero. ¿Cómo asumir las medidas y normas que han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional? Por ejemplo, disminución de aportes a pensión durante 3 meses y que las empresas ejecutaron en su momento. Bueno, debemos decir en este momento que la mayoría de normas dictadas por el presidente en medio del estado de emergencia social, económica y ecológica han sido declarados exequibles, pero hay casos como este que nos presenta Estefanía, creo que nos presenta Stephanie. Así es. Y en donde, en efecto, luego del estudio constitucional, la Corte decide y dictamina que pues estas directrices dadas por el presidente no se encuentran alineadas con la Constitución Política de Colombia. Entonces, para este tipo de casos, debemos esperar a que el mismo gobierno nacional emita unas directrices, una nueva normatividad que nos permita conocer cómo hacer, por ejemplo, para este caso. Toda vez que cuando ese pago disminuido de aporte a seguridad social se dio, estaban las empresas legitimadas para hacerlo. Entonces ya es el mismo gobierno el que debe emitir una nueva normatividad que dé las directrices para poder, por ejemplo, pagar ese excedente que hay que pagar derivado de esta decisión de la Corte Constitucional. Aquí bueno, muchísimo. Dale, Cristina. Que a la fecha, si bien no hay una normativa para dar solución a esto, conocemos que circula un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que está estableciendo unos plazos para realizar los aportes, distribuir los aportes entre el empleador y el trabajador, de tal forma en que se pueda llegar a cubrir esas sumas. Aquí tengo abierto el decreto, permítame un segundo, a más tardar al 1 de diciembre, contando con 36 meses para pagar a más tardar o a partir del 1 de diciembre del 2020. Entonces, para quien realiza la pregunta, la invitación es en la página del Ministerio del Trabajo, pueden encontrar los proyectos de decreto y este está allí, si bien no es una norma vigente, pero sí está al servicio de la ciudadanía para poder realizar comentarios u observaciones previo a que sea publicado. Doctor José, había una pregunta que de pronto no alcanzó a ser formulada, pero que nos parece interesante darle respuesta. Estaba dentro del chat formulada por el señor Juan Carlos Betancourt, en la que establecía lo siguiente. La pregunta era, en caso de dar COVID
una persona del núcleo familiar e inmediatamente se aísla a un cotizante del sistema contributivo, ¿quién paga ese aislamiento así no tenga COVID? ¿Quién paga la incapacidad? Entonces, yo lo que entiendo es, hubo en el núcleo familiar una persona a la que se le detectó COVID, hay personas trabajando y por ser parte del núcleo familiar se tienen que aislar. La entiendo así. Entonces, ¿quién asumiría esa carga de que el trabajador no pueda ir a trabajar por estar aislado? Bueno, acá hay varias cosas. La primera, ¿la respondes tú o la respondo yo? Dale. Listo. Acá hay varias cosas. La primera es saber si esta persona del núcleo familiar que es retirada de forma, por precaución, mejor dicho, a que esté contagiado y pueda propagar el contagio dentro de su lugar de trabajo, evidencia si está o no está contagiada. Si está contagiada, posiblemente la EPS a la que consulte este tema de esta posible enfermedad, le va a emitir una EPS. Pero si no le emite esa incapacidad, retomamos las medidas que ya explicó Cristina, y es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa donde este señor presta los servicios debe procurar su aislamiento preventivo, porque en caso de estar contagiado podría hacer o generar una propagación dentro del centro de trabajo al que él haga parte. Entonces, si esta medida de aislamiento no tiene una incapacidad que medie, que deba ser pagada por la EPS, entonces ya será el empleador que, mediante un acuerdo, mediante una licencia, posibilitando el trabajo en casa o el teletrabajo, organice con el trabajador esas jornadas laborales y determine cuál va a ser esa remuneración por esa actividad o inactividad durante ese periodo de aislamiento. Ok, muchísimas gracias entonces, Julián, María Cristina, Paola, por compartir el día de hoy sus conocimientos con tanta claridad con nosotros en un espacio que nos viene reuniendo cada 15 días, estos webinars de Valle Salud Académico. Muchísimas gracias a ustedes como conferencistas, muchísimas gracias al público que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Sé que quedaron otras en el tintero, pero pues el tiempo nos indica que ya debemos despedirnos el día de hoy. Espero que probablemente sea una invitación para un segundo tiempo de este partido. No sé si les parezca. Por supuesto. Excelente. Entonces, claro que sí. Nos programamos para una siguiente conferencia con ustedes y los invito pues a todos para que sigamos viéndonos aquí por este mismo sitio, webinar Valle Salud Académico, Valle Salud IPS, cada 15 días, donde compartimos temas de interés para todos, clínicos y tan interesantes como los que hemos visto el día de hoy en el último webinar. Pueden seguirnos, recordarles en Valle Salud IPS Facebook, Valle Salud IPS en YouTube, donde encontrarán las memorias de todos estos webinars y donde podrán seguir adquiriendo conocimientos, aclarando dudas al respecto. Muchísimas gracias para todos, muy buenas tardes y los dejo con el video institucional de Valle Salud. Que estén muy bien. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias. La Red Valle Salud, especialista en atención de trauma, neurotrauma y ortopedia, con la excelencia médica que nos caracteriza, se ha comprometido con la educación y actualización constante para el sector salud especializado en la atención de pacientes con estas patologías. Valle Salud Académico, con diferentes proyectos educativos, como el Simposio Internacional de Neurotrauma y Neurointensivo, que este año lleva a su cuarta versión, el Seminario de Enfermería en Cuidado Neurocrítico y el Seminario Taller en Atención Prehospitalaria y Medicina Táctica, han contado con gran asistencia. Además, contamos con un convenio docente asistencial con la Pontificia Universidad Javeriana Cali para la rotación de estudiantes de medicina de último año y residentes de la especialidad de medicina de emergencias. Por otro lado, en una alianza con Meditec, en nuestras IPS, hemos tenido la oportunidad de contar con estudiantes rotantes de Colombia y de otros países como Argentina, Ecuador, Venezuela, Reino Unido, España, entre otros.
Finalmente, en este 2020, nos adaptamos a las nuevas circunstancias y creamos nuevos espacios como los webinars en temas como telemedicina, neurotrauma, centros de trauma, entre otros. La Red Vallesalud le apuesta a estar al día con los avances académicos en la atención del paciente con trauma y en la construcción del conocimiento a través del método científico, centrados en la patología de origen traumático. Excelencia médica con calidez humana.